Hey, good evening. How are you? Hoy día tenemos lo que es el día 10, day 10, donde vamos a trabajar el siguiente tema. Ok, vamos a revisar el tema de lo que son adverbs of frequency, adverbios de frecuencia serían lo que vamos a trabajar en este momento, adverbs of frequency. Y aquí tenemos ejemplos de lo que son adverbs of frequency. Tenemos always, okay, always, que significa siempre, sería, en porcentaje sería el 100%, ¿no? 100%. Usually tendríamos que darle un porcentaje y sería un 90%. Frequently sería aquí un 80%. Frequently, often, y le vamos a dar aquí un 70%. 70%. Sometimes, que sería la mitad, sería a veces, ¿sí? A veces sería el 50%. Entonces revisamos nuevamente. Always, siempre. Usually, usualmente, que sería un 90% de que se realizan las cosas, ¿no? Con la frecuencia que se realizan las cosas. Frequently, frecuentemente, sería un 80%. Often, un 70%. Sometimes, la mitad. A veces. Occasionally, ocasionalmente, que vamos a dar un 40%, 40%. Rarely, un 30%. Seldom, le vamos a dar un 20%. Hardly ever, vamos a dar aquí un 5%, ¿no? Hardly ever, casi nunca, ¿no? Y never, que sería nunca. Ok, revisemos entonces. Occasionally sería ocasionalmente, rarely, raramente, seldom, que vendría a ser lo mismo pero con menos frecuencia, raramente, rara vez, hardly ever, casi nunca, hardly ever, casi nunca, y por último tenemos never, nunca. Entonces son los adverbs of frequency que vamos a utilizarles en esta clase. Ok, veamos aquí. Los ejemplos que tengo aquí. I usually eat cereal for breakfast. Dice, usually le habíamos dado un 90%, entonces es casi siempre, ¿no? Que come cereal en el desayuno. I usually eat cereal for breakfast. Ok, vamos acá al siguiente tema. Number 2. Ride a bicycle to school. Vamos a ponerle often. Vamos a borrar esto y vamos a ponerle I often ride a bicycle to school. Entonces, a menudo, ¿no? A menudo voy en bicicleta a la escuela o al colegio, sería, ¿no? Vamos aquí, number 3. Sing in class. Aquí vamos a ponerle never. Never. Perdón. Tenemos que utilizar el pronombre personal, ¿no? Entonces, aquí es I never sing in class. I never sing in class. Nunca canto en clase. Stay for after school activities. Quedarse en actividades extracurriculares después de clase. Bueno, vamos a ver que en la noche no se quedan, pues después de clase no se quedan. Entonces vamos a ponerle nunca, ¿no? I never stay for after school activities. Ok, vamos con do English homework. Aquí siempre hacemos los deberes de inglés. Entonces vamos a ponerle I always, siempre, I always do my English homework. Siempre hago mi tarea de inglés. Number 6. Tengo aquí go to bed before 9 o'clock. Me voy a dormir antes de las 9. Vamos a ponerle que seldom. I seldom. Rara vez, ¿no? Rara vez me voy a dormir antes de las 9. I seldom go to bed before 9 o'clock. Entonces, de esa manera vamos a ir utilizando los adverbs of frequency. Veamos otros ejemplos. Ya, esta parte es importante porque aquí me ayuda a identificar cómo puedo utilizar los adverbs of frequency. Veamos aquí la primera oración. My teacher is early. Dice, mi profesor llega temprano, sería, ¿no? My teacher is early. Pero vamos a utilizarle un adverbio de frecuencia para darle mayor énfasis a la oración. Y sería my teacher is always early. Mi profesor está siempre
temprano, ¿no? Llega siempre temprano. Entonces, mire que cuando yo utilizo el verbo to be, en este caso sería is, ¿sí? Después del verbo to be voy a utilizar el adverbio de frecuencia en esta oración. My teacher is always early. Veamos la siguiente oración. Aquí nos lleva el verbo to be. I check my emails. Yo reviso mi correo electrónico. Y vamos a utilizar often. Entonces aquí, como no tengo el verbo to be, simplemente después del pronombre, que sería I, voy a utilizar el adverbio de frecuencia. I often check my email. Después del pronombre voy a poner el adverbio de frecuencia. Y cuando utilizo el verbo to be, después del verbo to be. Veamos acá en la tercera oración que sí tengo el verbo to be. Brian is late. Dice, Brian llega tarde. Entonces aquí le vamos a poner Brian is, porque después del verbo to be voy a poner el adverbio de frecuencia que sería never. Is never late. Ok, entonces quedaría Brian is never late. Nunca se atrasa, ¿no? Brian nunca se atrasa sería ahí en esa oración. Number 4. We study together. Aquí no tengo el verbo to be, por lo tanto, sometimes voy a ponerle después del pronombre. Entonces el pronombre es we. We sometimes, ¿sí? We sometimes, nosotros a veces study together. Ya no me alcanzó, ahí vamos a dejarle ahí. So we sometimes study together. Después del pronombre utilizo sometimes. Vamos a hacer la siguiente oración que tampoco tengo el verbo to be, number 5. Y veamos cómo nos queda. Entonces they, después de they, el pronombre personal, voy a poner el adverbio que sería usually. They usually have lunch. Have lunch together. Have lunch significa almorzar. Entonces, they usually have lunch together. Ellos usualmente almuerzan juntos. Number 6. Aquí sí tengo el verbo to be. Entonces, después del verbo to be voy a utilizar always. Veamos cómo nos queda. My friends are always, okay, always at my house. Entonces, mis amigos siempre están en mi casa. Entonces, my friends are always at my house. Después del verbo to be, tengo que poner el adverbio de frecuencia. No se olvide de eso. Y vamos con la última oración, que sí tengo el verbo to be. I am sometimes late for school. I am sometimes late for school. Mira que aquí está el adverbio de frecuencia después del verbo to be. Sí, sometimes, a veces. Yo a veces llego tarde al colegio o a la universidad, ¿no? Entonces tenemos aquí esas oraciones. Y vemos que si tengo el verbo to be, después del verbo to be va a ir el adverbio de frecuencia. Cuando no hay el verbo to be, como en el caso de la oración número 2, después del pronombre o del nombre va a ir el adverbio de frecuencia que nosotros queramos utilizar. Entonces, de esa manera se utiliza los adverbios de frecuencia. ¿Cuáles eran? Tenemos aquí nuevamente. Always, usually, frequently, often, sometimes, occasionally, rarely, seldom, hardly ever, never. Entonces, esta sería la clase de hoy día. Y les voy a enviar el Classroom Task y el homework. El Classroom Task le vamos a hacer utilizando lo que es adverbios de frecuencia, ¿sí? Ya les voy a mostrar en este momento. Permítanme mostrarles en este momento los adverbios de frecuencia que tenemos para hoy día. Entonces, tenemos el día 10. Sí, los adverbios de frecuencia. Vamos a trabajar con esta hojita de adverbios de frecuencia. Les voy a enviar al grupo de WhatsApp y ustedes van a trabajar aquí poniéndole de acuerdo al color, ¿no? Facilísimo, de acuerdo al color. Si me indica en la oración número 1, Katy, number 1, Katy, tengo el color verde, significa often. Entonces tengo que escribirle often ahí en esa oración. Katy often does
Research Online. Entonces, de esa manera vamos a trabajar el Classroom Task y este Classroom Task va a ser el mismo para el homework. Vamos a subirle a la plataforma EVA en el Classroom Task la misma hoja, ¿no? Classroom Task y Homework va a ser la misma hoja de trabajo. Ok, eso sería todo por el día de hoy, el día 10. No les voy a tomar la prueba, ¿sí? Voy a tomarles la prueba en otro día cuando estemos en la clase presencial y también virtual para que ustedes puedan observar y puedan darle mayor explicación para que usted pueda rendir bien esa prueba. Muchas gracias, chicos, nos vemos la próxima clase.